Hola, muy buenas noches para todos. Es un placer encontrarlos nuevamente esta noche en esta cita con el Control Fiscal en Control en Acción, un espacio generado por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca para que ustedes conozcan qué está pasando en torno a este tema, pero sobre todo cómo funciona la Contraloría Departamental y cómo ustedes se pueden articular de manera activa con nuestro trabajo. Hoy un tema muy importante en la medida del tema educativo. Tiene que ver precisamente con esas otras actividades o esos espacios que se brindan en esta entidad o en muchas entidades públicas y que permiten fortalecer la gestión pública. Estamos hablando de la actividad sindical, en este caso del sindicato que tiene la Contraloría del Valle y el cual además hace parte de un sindicato de carácter nacional que agremia a todos los funcionarios o servidores públicos de los órganos de control del país. Para hablar de este tema tenemos un invitado muy especial, al doctor Diego González. Él es el presidente de la subdirectiva Valle del Cauca de ASDECOL. Además de eso, funcionario del área de responsabilidad fiscal de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. Doctor González, bienvenido y muchas gracias. Muy buenas noches, Aurelia, agradeciéndote la invitación y un saludo cordial a la comunidad vallecaucana para tratar estos temas sociales. Empecemos por contarle, doctor González, qué es ASDECOL o qué es ese sindicato que agremia a los servidores públicos de los organismos de control del país. La Asociación de Servidores de los Órganos de Control de Colombia, ASDECOL, es un sindicato nacional de naturaleza o rama de actividad económica que agrupa a los trabajadores y las trabajadoras tanto de las Contralorías, Procuradurías, Personerías y todos los demás órganos de control de Colombia. Y a nivel territorial, en el caso concreto del Valle del Cauca, las Contralorías municipales, la de Santiago de Cali, la de Yumbo, la de Palmira, la distrital de Buenaventura, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y algunos funcionarios de la Contraloría General de la República, de la Gerencia Departamental del Valle. Estamos diciendo con eso, doctor González, que en principio, digamos, el sindicato que tiene espacio en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca no es exclusivo de la departamental, sino que es un sindicato que agrupa, digamos, a servidores públicos de todas las Contralorías que tienen presencia en el departamento. Por ser un sindicato de actividad económica, agrupa a los servidores públicos de todas las Contralorías del departamento y a nivel nacional a los empleados públicos de la Contraloría General de la República. La actividad que ustedes desarrollan en ese sentido, entonces, beneficia o, digamos, cubre a estas diferentes entidades, ¿cierto? Cubre a los trabajadores no solamente afiliados, sino también no afiliados de las Contralorías. Ese es un tema que me gustaría como que pudiéramos explicar más ampliamente. La actividad sindical o el trabajo que realizan ustedes desde ASDECOL no solamente busca generar mejores condiciones para los funcionarios que hacen parte del sindicato, sino que es de manera general, o sea, a todos los servidores públicos que pertenecen a cualquiera de las entidades que están agrupadas. Cuando se busca el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos, es de manera general, no solamente los afiliados a la organización sindical, sino todas las personas vinculadas a estos organismos de control fiscal. Precisamente porque los derechos laborales son derechos universales que benefician a todas las personas vinculadas con el Estado y en el caso concreto de las Contralorías tanto territoriales como de la Contraloría Nacional. ¿Cuáles son como esas funciones o cuál es la labor que desarrolla el sindicato o el grupo que está trabajando desde la actividad sindical en estas organizaciones? ¿Qué es lo que ustedes qué hacen? ¿Cuál es como su
su diario ejercicio cuando hacen parte del sindicato? La primera dinámica es la interlocución con la administración pública, es decir, la manera como los servidores públicos nos relacionamos con los nominadores, es decir, cómo buscamos ese diálogo, un diálogo social, en beneficio no solamente para alcanzar mejores derechos laborales, sino también en beneficio de las propias entidades públicas, en este caso concreto de los organismos de control. Yo quiero, doctor González, que de pronto conozca a la gente con una nota que hemos preparado para ustedes con uno de los funcionarios de ASDECOL. ¿Cuál ha sido alguno de esos trabajos importantes que han venido desarrollando a lo largo ya de casi 20 años? Porque como lo decíamos antes de ingresar, es un sindicato que fue conformado, si no estoy mal, en el año 96, en los 90, digamos. Sí, correcto. Y que desde entonces viene trabajando por las fuerzas laborales, como bien lo decía usted, de diferentes contralorías. Queremos que ustedes conozcan un poquito cuál es ese trabajo que han venido realizando y cuál es la incidencia que tiene realmente la actividad sindical en el Valle del Cauca y a nivel nacional. El concepto de sindicato permite identificar a una agrupación de gente trabajadora que se une para defender los intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las labores que llevan a cabo los miembros que la componen. Se trata de organizaciones de espíritu democrático que se dedican a negociar con quienes generan el empleo, las condiciones de la contratación. Fuimos creados como organización, un grupo de trabajadores en el año 1996. Tuvimos nuestra primera gran batalla en la defensa de la Contraloría General de la República en el año 2000, cuando se pretendió dejar una Contraloría de 8.000 en 2.000 trabajadores. La organización fue fundamental. En ese entonces, con el presidente Pastrana y el Contralor General Carlos Sosa, se logró un acuerdo para dejar 4.000 trabajadores en la Contraloría General de la República. Y de allí sale a todo el país ese grupo de trabajadores de la General y compañeros de la Contraloría de Bogotá a crear sus directivas en todo el país. Hoy tenemos en la gran mayoría de Contralorías territoriales sus directivas o comités seccionales, y nuestra segunda gran lucha se dio en el año 2003, cuando todos recordarán la propuesta de referendo del doctor Álvaro Uribe Vélez pretendió acabar el control fiscal territorial. Allí hicimos una campaña muy fuerte de abstención al referendo y eso nos dio como un segundo aliento y un compromiso muy grande a los trabajadores al encontrar que el pueblo no votó la eliminación. De allí que ASDECOL estaba en un trabajo constante para mejorar el control fiscal. Nuestros estatutos como organización sindical contemplan la defensa del control fiscal como una función pública a cargo del Estado. Y nuestras reivindicaciones precisamente con la ciudadanía son entregarle el mejor trabajo de control fiscal a ellos. Bueno, el Valle del Cauca de manera en particular en todos los procesos que se han llevado, porque no fue solamente el tema del referendo como una amenaza a todo el control fiscal, sino lo han sido también las leyes de recorte presupuestal. Todo lo sucedido con la ley 617 eliminó más de la mitad de las contralorías del país, y de manera progresiva, si no hubiésemos hecho un trabajo mancomunado entre los contralores, las organizaciones sindicales y el mismo gobierno, pues hubieran desaparecido ya el resto de contralorías, o por lo menos más de la mitad de las que hay hoy. Ese trabajo ha sido muy representativo en el Valle del Cauca. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca ha sido materia fundamental de esa lucha. Bueno, uno de los temas que actualmente se vive en el control fiscal territorial es un proceso que estaba suspendido desde hace más de 10 años, que es el proceso de provisión de cargos vacantes en las contralorías territoriales. Desde el año 2010, la Comisión Nacional de Servicio Civil y la Auditoría General de la República firman un acuerdo para adelantar un proceso. Nosotros como organización sindical, en compañía pues, de la Auditoría General, estuvimos en un proceso para lograr que los exámenes y las evaluaciones se hicieran realmente sobre lo que hacen o hacemos los trabajadores en el control fiscal. Nosotros ya habíamos observado en la misma auditoría o en la fiscalía que los exámenes se preguntaba de todo menos de lo que hacían los trabajadores. Y en eso pues trabajamos en la conformación de ejes, trabajamos en muchas mesas de trabajo a fin de lograr este tema.
Nosotros inicialmente no tuvimos ningún problema con la Comisión Nacional del Servicio Civil, fuimos oídos, participamos de esas mesas, hicimos propuestas y el proceso iba muy bien. ¿Dónde se nos complica el proceso a los trabajadores de las Contralorías que actualmente estamos viviendo en relación con la última etapa del proceso, que es ya cuando salen las listas de elegibles? Está básicamente dado en el hecho de que se han vulnerado derechos constitucionales al debido proceso. No solamente los trabajadores, sino aquellos que por fuera se presentaron tienen derecho a reclamar en el examen de manera objetiva. Y eso implicaba de que cualquier persona que tuviese dudas sobre su calificación pudiese reclamar. La instancia de reclamación está dada por la comisión, pero no le facilitan de alguna manera el examen al aspirante para poder decir, mire, yo considero que esta prueba o esta pregunta está bien contestada, ustedes me la calificaron mal. Eso es atender el debido proceso, eso es poder facilitar hacer una reclamación objetiva. Y la comisión en todo sentido lo ha negado. La única manera que pudimos acceder como organización sindical a través de la asesoría jurídica y del trabajo fue a través de la tutela. Y entonces en aquellos casos donde logramos ganar para que les mostraran por lo menos el examen al aspirante, pues encontramos cosas bastante complejas, como quiera que precisamente en la Contraloría en Cali se hace una revisión del examen, el compañero presenta la reclamación y su nota, que estaba por debajo de 5, pasó a ser casi de 8. Y si se da un caso pueden haber miles, casi 21.000 o 21.000 o 28.000 personas que se presentaron al concurso. Y obviamente a la Contraloría de Cali también le ha ido muy bien a los trabajadores, quienes están en provisionalidad, en la mayoría de los casos van a continuar. Hay unas instancias también de derecho que estamos revisando con personas que tienen su calidad de prepensionados, personas con discapacidad que podrían estar un tiempo allí, personas con fuero sindical, son temas de orden jurídico. Pero a nivel nacional, en otros estados, en otros departamentos ha sido muy complicado. Hay lugares donde más del 90% de las personas que estaban en provisionalidad salen. Y hay casos de igual manera con muchas dudas frente al proceso con la comisión. Nosotros hemos estado en el Congreso de la República precisamente buscando un debate político, lo estamos construyendo ahora que empiece la legislatura en julio, para que se haga un debate político a la comisión. Nosotros hemos hecho las quejas a la Procuraduría y hemos estado muy atentos de este proceso, que como digo, ya está en la etapa final, donde están saliendo listas de elegibles y ya se está posesionando la gente después de más de 10 años sin concursos en el control fiscal territorial. Nosotros como organización, atendiendo ese artículo 22 de la Constitución Política, que nos dice que la paz es un derecho, que la paz es de obligatorio cumplimiento, que creemos que el Estado debe garantizar la paz y obviamente el Estado tiene sobre la mesa la propuesta de paz en La Habana. Nosotros como organización creemos que todo acto que vaya tendiente a acabar con la guerra y con el conflicto armado es válido y por ende entramos a participar de esas mesas de La Habana con ideas para reformar el control fiscal, para hacerlo verdaderamente independiente o más independiente de todo el tema político, no como está ahora. Y obviamente para dotarlas de instrumentos legales que permitan hacer un control fiscal eficiente y oportuno. El Gobierno Nacional a través del COMPES 167 nos invitó como organización sindical a trabajar de la mano precisamente en la construcción dentro del programa anticorrupción que tiene, de la política pública anticorrupción que tiene el país, y allí llevamos las ideas. En ese sentido, esperábamos para este año 2014 y 2015, en el trámite del acto legislativo de equilibrio de poderes, que hubiese ya algo que realmente fuera desde el punto de vista del Congreso avanzando en la propuesta de mejorar el control fiscal. Son
Son muchas las actividades que desarrolla el Sindicato de Trabajadores de los Órganos de Control, doctor González. ¿Es fácil el trabajo sindical en una entidad pública? El mundo ha venido cambiando, ha venido evolucionando, y también el Estado colombiano. Antes era complicado realizar la actividad sindical, pero hoy en día se ha venido reconociendo como parte de los derechos humanos, y eso también ha sido política dentro de las entidades del Estado. Hoy la gestión sindical se viene fortaleciendo en las entidades públicas, porque se reconoce que las instituciones sindicales hacen parte de la democracia y como tal hacen parte, hoy en día que estamos hablando de la paz con justicia social, hacen parte de esa reivindicación del mejor estar, del mejor vivir. Es decir, son instituciones que como tal ayudan al mejoramiento de la sociedad. Precisamente hablamos de ese mejoramiento. ¿Qué han logrado? ¿Qué se ha logrado en términos de beneficios? En este caso, digamos, para los servidores públicos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, y que seguramente pues, se harían extensivos a demás servidores públicos que hacen parte de la congregación o de la agremiación que tienes de COL. Sea lo primero decirte, Soreli, que el logro más importante de los sindicatos es el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, y que en el caso concreto de los servidores públicos se materializa en la carrera administrativa. Pero también hay otros logros que benefician a la familia, como el caso del bienestar social, los auxilios educativos para los estudios tanto de primaria, secundaria y universitarios, para el trabajador y para su familia. Beneficios como los que acabamos de conseguir hace poco en la negociación que se adelantó con el gobierno nacional. Habían servidores públicos a los cuales no se les pagaba la prima de servicios, la que se pagaba anteriormente en el mes de junio. En ese acuerdo que se logró con el gobierno nacional y las organizaciones sindicales, federaciones y sindicatos nacionales, incluyendo ASDECOL, se logró de que se pagara a todos los servidores públicos del país la prima de servicios, que ya no se canceló en el mes de junio, sino en el mes de julio. Otra reivindicación importantísima lograda también en ese acuerdo macro general fue la bonificación por servicios prestados que se paga cada año. Es decir, son reivindicaciones que si se analizan, vemos cómo la organización sindical ha venido contribuyendo al fortalecimiento de los derechos humanos. El Código Sustantivo del Trabajo ha sido prácticamente creado mediante la base de la negociación entre el Estado y las organizaciones sindicales. El derecho a las vacaciones, el derecho a la seguridad social, el derecho al pago de un salario en dinero, porque anteriormente, en los comienzos de la vida laboral colombiana, el salario se pagaba en especie. Fue producto de una negociación con los sindicatos, que hoy en día el salario se paga en dinero. Es decir, cuando se nos pregunta qué hacen los sindicatos por la sociedad, la respuesta es esa: mejorar la calidad de vida de los colombianos y de las colombianas. En ese sentido, tendríamos que decir que, como usted determina, la gestión sindical, la actividad sindical, el trabajo que ustedes realizan diario y que se suma además a las demás actividades que ustedes tienen, ¿no? Porque quien hace parte de un sindicato, digamos, en este caso usted como presidente de la subdirectiva Valle del Cauca, pero además es funcionario, no solo tiene que cumplir con sus actividades normales del área de responsabilidad fiscal o en investigaciones, sino que además debe cumplir con el cronograma de trabajo que tiene ASDECOL. Pero digamos que en ese sentido, ese esfuerzo que ustedes hacen tiene incidencia también en otros escenarios de carácter nacional, no solamente influyen, digamos, en el tema de la mejor calidad laboral para las contralorías o para los órganos de control, pues en este caso sumando procuradurías y fiscalía, sino que además tienen incidencia a nivel nacional en otros escenarios también de negociación, como usted lo decía. Tienen incidencia, Soreli, por ejemplo, en el caso de lo que pretendía el gobierno del presidente Santos hace poco, vender a Isagem, una de las principales empresas generadoras de energía y un activo nacional que es muy rentable para la ciudadanía y para el Estado colombiano en general. Se detuvo esa venta, y eso es producto ¿de qué? Del esfuerzo mancomunado no solamente de las organizaciones sindicales, sino también de las organizaciones de ambientalistas, comunitarias, porque hay que entender que el sindicato hace parte de los sujetos sociales. ¿Cuáles sujetos sociales?
lo que son comunidades indígenas, comunidades de afrocolombianos, comunidades campesinas, comunidades de mujeres que luchan por sus derechos. Y en ese mundo agremiado, allí surgen los sindicatos, desarrollan su actividad pensando no solamente en mejores condiciones laborales, sino también en el mejorestar de la nación colombiana. Hoy, como parte de la editorial del programa, tenemos un tema relacionado. Tal vez no fue programado de manera puntual, pero sí cae perfecto porque el señor Contralor, sobre todo a título personal, porque en este caso lo hace desde la perspectiva de Adolfo Boibar Sinisterra, habla un poquito de lo que él, como funcionario de carrera administrativa, piensa de lo que es la carrera administrativa y de las posibilidades que tendría replantear un poco formas de renovar. Yo quiero que ustedes escuchen y al regreso pues conversamos un poquito de ese asunto. El año pasado, las Contralorías Territoriales perdieron una batalla con la Comisión Nacional de Servicio Civil. El Consejo de Estado le dio la razón a la Comisión Nacional de Servicio Civil y dijo que ésta estaba encargada de manejar la carrera administrativa en las Contralorías Territoriales, a razón de que estas Contralorías Territoriales no tenían organizado su sistema de carrera administrativa independiente, tal y como lo tiene la Contraloría General de la República. Con fundamento en esa decisión del Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Servicio Civil aperturó procesos de convocatoria para la selección de personal en carrera administrativa en las vacantes de las Contralorías Territoriales. En la Contraloría Departamental del Valle del Cauca hay 23 vacantes definitivas, las cuales han venido siendo provistas de acuerdo con la lista elegible enviada por la Comisión Nacional de Servicio Civil. En la actualidad se han posicionado 4 nuevos funcionarios de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, a los cuales le doy la bienvenida a la entidad de control fiscal departamental. Sin embargo, debo expresar una opinión ya no como el Contralor Departamental del Valle, sino como Adolfo Sinisterra. Quiero dejar claro de que soy funcionario de carrera de la Contraloría General de la República y que en consecuencia mi posición nada tiene que ver con el cargo que ostento en estos momentos. El hecho de que sea funcionario de carrera no cambia mi percepción sobre lo que les voy a comentar. Considero que la carrera administrativa, como está establecida en el país, le hace daño a la función pública. Es rígida y no permite una continua evolución en la prestación del servicio público. La carrera administrativa, que es vitalicia, un funcionario entra a carrera administrativa y tiene toda su vida para permanecer en la carrera administrativa. La única forma de salir de la carrera es con una evaluación deficiente, evaluación que nunca se da. Y año tras año se ha venido perdiendo y se ha venido de alguna manera bajando el nivel del servicio público en la medida de que los funcionarios ingresan a la carrera administrativa y se olvidan de actualizarse, de estudiar y sobre todo van perdiendo la intención del buen servicio a la comunidad. Yo considero que la carrera administrativa debe generar condiciones para que un funcionario que ingrese a la carrera administrativa pueda estar en un periodo de tiempo determinado que no puede superar los 10 años, al cabo de los cuales debe competir en igualdad de condiciones con todas las demás personas capacitadas para estar en la carrera administrativa, de tal manera de que el servicio público no se vea afectado como actualmente se ve afectado. Una carrera administrativa vitalicia lo que ha generado es el desmedro, el perjuicio de la función pública. Funcionarios apáticos a prestar un buen servicio público, funcionarios enquistados y funcionarios que están de alguna manera negados a actualizarse y a que se renueven los conceptos de la administración pública. El tema es de discusión. No tengo la verdad revelada. Juzguen ustedes. Discutamos el tema y ojalá en el país se haga una discusión seria sobre la forma como se está ingresando a la carrera y la imposibilidad de salir de la carrera por mal prestación de servicio.
Doctor González, una opinión cortica sobre eso que acabamos de ver, por ejemplo. Yo diría que habría que complementar el tema de los concursos y de la estabilidad en la carrera administrativa con la ampliación de las plantas de personal en los organismos del Estado. Claro que sí. Porque no se justifica que desde hace 20, 25 años miles de trabajadores colombianos estén en provisionalidad, estén en las plantas temporales. Lo que estamos pidiendo, y hace parte del pliego unificado que se le presentó al gobierno nacional, es que las plantas de personal de las entidades públicas se amplíen para que esos 100.000 trabajadores provisionales que hay en Colombia puedan también gozar de los derechos de carrera administrativa, y eso le daría mayor funcionabilidad al Estado colombiano y el servicio a la comunidad sería más eficiente, porque no se justifica que en pleno siglo XXI la relación de trabajo se esté tercerizando, que pululen las llamadas agremiaciones como en el Hospital Universitario del Valle, donde se vincula a las personas no mediante sus derechos laborales, sino mediante otro tipo de relaciones. Lo que buscamos es entonces que las plantas de personal que necesita la comunidad satisfagan las necesidades reales, esas necesidades reales y esos derechos básicos de los colombianos. Doctor González, ¿qué le podemos decir a los vallecaucanos, a las personas que hoy nos están viendo, como un mensaje final para que vean, digamos, la gestión sindical de una manera más, ¿cómo decía yo?, que tengan mayor receptividad, que vean realmente lo proactivo que es, los beneficios que presta a la administración, al Estado, a la gestión pública? ¿Cuál sería ese mensaje para la gente el día de hoy? El mensaje sería que entendamos que dentro de la cultura democrática los sindicatos tenemos una parte muy importante, que los sindicatos no son organizaciones para acabar con las empresas, los sindicatos son organizaciones para ayudar al buen desarrollo de las entidades, tanto del sector privado como del sector público. Es decir, que veamos con familiaridad a los sindicatos, que los veamos como organizaciones que están no solamente por derechos laborales, sino por derechos sociales, económicos, culturales y ambientales para toda la comunidad. Y en el caso concreto del Valle del Cauca, por la defensa del patrimonio público vallecaucano. Pues doctor González, muchísimas gracias por toda la información que nos da, pero sobre todo con esa posibilidad de entender de manera más cercana, como usted lo dice, cuál es el trabajo que hacen desde la agremiación sindical. Gracias a ustedes, Oreli, inmensamente hacerle el reconocimiento por habernos permitido en este espacio dialogar con la comunidad. Les agradecemos a ustedes también que nos hayan acompañado y como siempre los invitamos a que nos encontremos nuevamente dentro de 8 días. Que tengan una feliz noche.